que tiene que ver con el federalismo. Porque muchos de nuestros patriotas lucharon por un país más justo. Quizás el término federal no tenía el peso que tiene hoy, ¿sí? Porque claramente había en ese entonces regiones que luchaban por su federalismo, su independencia. Y la verdad que con el término devaluado de federalismo que tenemos hoy en el día de hoy, está bueno reflexionar sobre lo siguiente que le voy a pasar a contar a continuación. ¿Qué pasa y qué sucede en el marco del contexto político institucional, y de donde se habla de federalismo? Básicamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que en época donde Mauricio Macri era presidente, Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de la ciudad, hizo el traspaso, o mejor dicho, recibió fondos de la coparticipación para tener su propia policía. Un reclamo histórico que venía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿no? Y sobre todo de Macri, que no pudo tener en tensión permanente con el kirchnerismo. Bueno, Macri le otorgó estos fondos coparticipables, es decir, le quita algunas provincias o a todas las provincias para darle a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Básicamente esto es así, y me lo confirmó, lo dijo, no lo tengo a mano, pero lo decía María Eugenia Vidal, que fue gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que también tuvo un litigio con el Estado, no con el Estado Nacional, con las provincias, donde también pedía más fondos, más coparticipación. ¿Qué alegan desde la provincia de Buenos Aires como de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Dicen, bueno, nosotros aportamos más de lo que aportan cualquier otras provincias, ¿sí? Lo mismo que dice Misiones, básicamente. Misiones dice, nosotros somos la 9ª economía de la provincia y recibimos como la 17ª. Es injusto que nosotros tengamos tan poca coparticipación, teniendo en cuenta que tenemos mayor población de otras provincias que tienen menor población y que reciben más ingresos de fondos coparticipables. Entonces, la regla de la coparticipación se pone en discusión, y de manera muy tajante a veces. Y esto es lo que me parece que tendrían que empezar a evaluar. No sé cómo, porque cada vez que vos preguntás, bueno, pero ¿cómo se mejora la coparticipación? Y se mejora a través del Congreso. Y la verdad que todas las provincias no van a estar de acuerdo, porque claramente hay algunas que se van a ver poco beneficiados. Ahora, el concepto del federalismo se diluye en ese sentido también, ¿no? Cómo hay provincias que realmente terminan quedando como una especie en el fondo de la tabla, ¿no? A la hora de reclamar, somos las últimas provincias, las del norte por lo general, las que por ahí tenemos estamos golpeadas económicamente por la infraestructura con la que vivimos de manera cotidiana, por lo que tenemos que producir acá. Digamos, hay un montón de injusticias que como provincia naturalizamos, ¿no? Recuerdo hace poco en el gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, creo que son 4 años, se quitaron los fondos de la soja. ¿Saben lo que es el fondo de la soja? Es guita que entraba a los municipios de manera directa por una retención. Y fíjense qué importante que es esto. Por retenciones a la soja, algo que nosotros no tenemos. Soja genera mucha riqueza en nuestro país y entrada de dólares. Se le retiene parte de esos ingresos para repartirlos a los distintos municipios de nuestro país. Es importante la retención, y bueno, en teoría, por supuesto que es importante, porque es un mecanismo para que las ciudades puedan construir un parque, cordón cuneta, qué sé yo, lo que sea, en obra, en infraestructura, porque además tenía que ser ir destinado a obras municipales. Esto era el fondo de la soja. Se quitó el fondo de la soja,
¿Por qué? Porque Mauricio Macri quitó parte de esas retenciones. Entonces, ahí está el quid de la cuestión. Fíjense lo que es el federalismo. ¿Qué significa el federalismo? Significa, en este caso, observar el panorama de todas las provincias y tratar de trabajar de manera mancomunada para que sean beneficiadas las que tienen que ser beneficiadas. Y bueno, no sé si hay esto, como me lo dijo María Eugenia Vidal, esto es una sábana corta, se le saca a uno y se le pone a otro. Bueno, digo, la política en sí, y hasta a veces las negociaciones tienen que ver con esto, digamos, y eso, lo que está bueno es que se piense por lo general en las provincias que hacen bien las cosas, que son ordenadas económicamente, que tienen un déficit importante o una desigualdad entre lo que aporta y lo que recibe, y también en pensar en las economías regionales que no pueden producir lo que sí producen en Córdoba, en Entre Ríos, donde hay grandes producciones. O sea, esto es así, digamos, y hay que evaluarlo, y no debe ser tan difícil. Pero bueno, mientras tanto, siempre la justicia parece que no se hace llegar. En esos términos, insisto, de pensar una nueva manera de coparticipar, con coparticipación bajo un estamento o vía legislativa, no tengo ni idea, no lo sé. Lo cierto es que está bueno que se discuta, que se ponga arriba de la mesa un tema de esto, que en estos contextos donde se hablan de mucho de la fecha patria, en estos son los contextos donde se tienen que negociar.